Rosa Catrileo, al convencional Ricardo Montero y a todos los convencionales y las convencionales que están aquí por la oportunidad de presentar. Yo quiero dividir mi planteamiento en 5 ideas. La primera es que en esta comisión se juega gran parte del futuro de la nueva Constitución. Diseñar una sala de máquinas que permita que la Constitución, como escribe Madison en el Federalista 40, sea capaz de realizar los propósitos y felicidad del pueblo, en alguna medida depende de esta comisión. Porque aquí debe diseñarse la sala de máquinas que va a satisfacer esas aspiraciones. Una sala de máquinas bien aceitada podrá eventualmente satisfacerlas. E incluso las cláusulas más absurdas de una nueva Constitución pueden ser domesticadas si es que esa sala de máquinas funciona y las desactiva. Si se diseña una sala o un sistema político que mantenga la polarización, que siga creyendo que la política es un combate entre amigos y enemigos, que no sane la política, la nueva Constitución no será más que un paréntesis. Es cierto que la buena política no puede ser constitucionalizada, pero sí hay muchas cláusulas constitucionales que pueden incentivar una mejor política. En esta comisión, por ejemplo, se va a discutir un sistema electoral que eventualmente evite la fragmentación y un excesivo multipartidismo. Un sistema de partidos políticos que pueda volver a ser la columna vertebral del sistema político. Un sistema de pesos y contrapesos que permita dispersar el poder y no concentrarlo. Un procedimiento legislativo que vuelva a prestigiar la función parlamentaria. Y, por supuesto, el sistema político, que es lo que yo hoy voy a referirme. Sugiero olvidarnos por un minuto las etiquetas y buscar el problema. Sugiero no partir preguntándonos si somos presidencialistas, semipresidencialistas o parlamentaristas. Creo que la mejor forma de partir es preguntarse por cuál es el problema que queremos resolver. Algunos dicen que es el hiperpresidencialismo, pero a mi juicio ese problema no es real. Hay buena evidencia que muestra que el hiperpresidencialismo tiene mucho de mito. Un buen ejemplo es la regla de las urgencias. Si uno lee las frías páginas de la Constitución del 25 y de la Constitución vigente, va a encontrar o va a suponer que un proyecto de ley no debiera demorar su tramitación más de 30 días. Eso se aprecia a la lectura del artículo 46 de la Constitución del 25 y del artículo 74 de la Constitución actual. Pues bien, sabemos que eso no es cierto. Otros dicen que el problema es el multipartidismo. Pero a mí que me atraen los sistemas bipartidistas, creo que he asumido que en nuestro país el multipartidismo está inscrito a fuego. A mi juicio, el problema va por otro camino. Y yo quiero identificar 2 problemas muy precisos que creo que son esenciales para la definición del sistema político. Tal vez no los únicos, pero sí 2 precisos. Uno es la falta de coordinación entre el gobierno y su coalición. Digámoslo de otra forma, entre la moneda y el oficialismo que está en el Congreso, sin importar si este es mayoría o minoría. Y el segundo problema son los escasos incentivos que tiene la oposición para cooperar, la oposición en el Congreso. Ambos son problemas endémicos en nuestro país. La historia da cuenta de las amargas quejas que Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende levantaron contra el oficialismo, que no los dejaba gobernar, no contra la oposición, contra sus propios partidos. Y de los escasos incentivos a la cooperación de la oposición no es necesario decir mucho más. Bueno, si estos son los problemas importantes, ¿cómo podemos solucionarlos? Y aquí voy con mi tercera idea. Algunos sugieren que estos problemas se resuelven con un sistema semipresidencial, un sistema parlamentario. Yo creo que esos sistemas no resuelven los problemas y añaden 2 más. El primer nuevo problema que se agregaría es que, como se dijo ayer, se le quita al electorado la decisión fundamental, la decisión de elegir a una autoridad que lidera. Y el segundo problema, que creo que es tremendamente relevante hoy, es el problema de la estabilidad. A mi juicio, el semipresidencialismo y el parlamentarismo llevan inscritas la semilla de la inestabilidad. Es verdad que Lins argumentaba que el presidencialismo no tenía válvulas de escape y que por eso era el régimen más inestable. Pero también es verdad que ese argumento envejeció mal y Chaibouf lo demuestra y lo critica con claridad. El problema de la inestabilidad hoy, a mi juicio, habita más
en el parlamentarismo y en el semipresidencialismo que en el presidencialismo. ¿Y por qué? En el semipresidencialismo, por el problema de la cohabitación y de los gobiernos duales. Y en el parlamentarismo, pero también en el semipresidencialismo, por la inestabilidad que generan en la capacidad de gobernar, dado que los gobiernos en sistemas parlamentarios y semipresidenciales requieren estar reuniendo permanentemente en el Congreso el apoyo de la mayoría. Hemos visto en la experiencia comparada que ese apoyo de la mayoría es esquivo, y esto posiblemente se exacerbe en épocas de una política con afectos inestables. El presidencialismo, en cambio, ofrece mayor estabilidad institucional, porque el presidencialismo no necesita mayoría en las cámaras para gobernar, sino que necesita mayoría en las cámaras para legislar. Esto último obviamente es muy importante, pero esto último es un ingrediente del gobierno, no es la esencia de gobernar. Dicho de otra forma, el presidencialismo entrega estabilidad al poder que gobierna, al poder que hoy ha concentrado las atribuciones, porque nunca debemos olvidarlo. Vivimos en una época de ejecutivos poderosos en Chile y el mundo, y procurar la estabilidad de los ejecutivos es tal vez la principal tarea. No podemos, a mi juicio, abandonar el gobierno al Congreso, a la mayoría que deba buscarse permanentemente en el Congreso, cuya misión institucional no es tanto gobernar como contrapesar, como cuestionar, o como dice Nick Barber, servir de contraparte de sentido común. Cuarta idea, con este diagnóstico relativamente claro, al menos para mí, ¿qué debe hacer esta convención? A mi juicio debe intentar resolver el problema, la relación del oficialismo y el gobierno y la cooperación entre la oposición y el gobierno. ¿Cómo mejorarlo? Dentro del presidencialismo, dentro de nuestra propia tradición. Y para eso debe entregar más herramientas al presidente para formar coaliciones legislativas y así fidelizar al oficialismo y ofrecer mecanismos de cooperación. Es lo que unos autores han denominado la caja de herramientas de los presidentes, presidencialismos de coalición en sistemas multipartidistas. Bueno, ¿cómo sería esa caja de herramientas en una nueva constitución? Bueno, es lo que habría que discutir, pero pienso algunas ideas. Por ejemplo, esa caja de herramientas con el oficialismo se compondría de herramientas para conformar el gabinete, facilitar el tránsito desde el gobierno al gabinete y viceversa, e incluso, y esto lo digo con algo de temor, eliminar la regla de la incompatibilidad. De esa forma se fideliza, se genera lealtad entre el oficialismo y el gobierno. Con la oposición, ¿qué compone esta caja de herramientas? En la configuración, por ejemplo, de los mecanismos de control que ofrezcan espacios a la oposición sin importar si esta es mayoría o minoría. Con ambos, oficialismo y oposición, compartir el poder de agenda, urgencias. Con ambos, oficialismo y oposición, en la elaboración y ejecución del presupuesto. Con ambos, trasladando la elección parlamentaria a la fecha de la segunda vuelta y no como es hoy día a la fecha de la primera vuelta. Con ambos, de nuevo, las herramientas podrían ser en lo que he denominado la iniciativa exclusiva parlamentaria, es decir, que el presidente deba legislar con la intervención activa de los parlamentarios. Pienso que una fórmula como esta no agrega nuevos problemas, sino intenta solucionar los que tenemos en un contexto presidencial, que es el que caracteriza nuestra cultura de ejercicio del poder. Para terminar, mi quinta idea final. Tal vez muchos aquí ya tienen bastante decidido descartar el presidencialismo. Incluso a ellos, permítanme las siguientes reflexiones sobre lo que yo creo no debe hacerse. Uno, creo que no debe crearse un sistema que no tenga alineado correctamente responsabilidades con atribuciones. Es decir, un sistema en donde la ciudadanía perciba que hay un responsable que no tiene atribuciones para responder a esa demanda. En el actual sistema, el presidente tiene atribuciones alineadas con las responsabilidades que la ciudadanía le exige. Pero en el actual sistema, en cambio, y esto hay que mirarlo con más cuidado, a los parlamentarios, por ejemplo, se les exige ser alcaldes, pero tienen atribuciones de legisladores.
Y entonces se les pide algo respecto a lo cual la institucionalidad no les ofrece posibilidades. Creo que eso es un elemento importante del debilitamiento de la imagen del Congreso. Dos, ¿qué no debe hacerse? Creo que no debemos incorporar elementos desestabilizadores. Las democracias hoy no mueren por golpes de Estado. Un régimen de gobierno para la política actual tiene que evitar que los países caigan en esa espiral que lleva a la muerte de las democracias en el día de hoy, que, como digo, no son los golpes de Estado, sino que es la parálisis, la inoperancia. Y hay dos fórmulas que yo juzgo tremendamente disruptivas y que promoverían esta parálisis e inoperancia. Una, la disolución de las cámaras, que son momentos eleccionarios en la mitad del periodo que serán utilizados estratégicamente para obtener victorias electorales y no neutralmente para destrabar conflictos. A fines de los 60, el socialista Tomás Chadwick criticó la propuesta que el gobierno de Frei Montalva hacía en la reforma del 70 y decía que la disolución de las cámaras será un elemento de extorsión. Así lo creo yo también. Y la segunda forma desestabilizadora son los referéndum revocatorios. A mi juicio, esas son muy malas fórmulas que han tenido muy malas experiencias en Latinoamérica, que sustituyen la representación y son ciertamente un mecanismo muy disruptivo. Tres, y voy terminando. Lo que creo tampoco debe hacerse es trasladar la iniciativa de gasto primeramente al Congreso Nacional. No digo modificar las reglas actuales, que ciertamente se puede hacer, pero quien tiene la iniciativa de gasto creo que debe mantenerse en el Ejecutivo. Hay demasiada historia en torno a estas reglas como para olvidarlas. Los radicales en los 40, la derecha y la DC en los 60, la Unidad Popular en los 70, la Concertación a partir de los 90, cada uno han terminado convencidos de la relevancia de esta regla. Cualquiera sea el régimen que se elija, el poder sobre la billetera fiscal debe estar en una sola mano, y esa debe ser en el Ejecutivo. Y por último, a mi juicio, nunca debe esta convención coquetear con la reelección indefinida. Esa es la fórmula que los populismos han utilizado en nuestra región y en otras partes para destruir las democracias. Con estas ideas planteo algunas fórmulas y agradezco a esta convención y a esta comisión la posibilidad de intervenir.